En octubre conmemoramos el mes de concientización del abuso doméstico. En colaboración con el Departamento de Policía de Richfield, Esperanza United, la Alianza Colaborativa para la Policía Comunitaria o Joint Community Police Partnership de Hennepin County, hemos decidido hacer este video para concientizar e incentivar al reporte de este crítico delito. En Estados Unidos, 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima o será víctima de abuso físico por parte de su pareja. Imagínense estar en una reunión con sus amigas, 15 de ellas, y que 5 hayan sido víctimas o vayan a ser víctimas de abuso en su relación. Es un número bastante alarmante. En el 2021, en Minnesota, se reportaron 20.705 crímenes relacionados con violencia doméstica y 34 muertes relacionadas con esto. En el 2022, 18.020 crímenes reportados con 33 muertes por ello. El año pasado, en el 2023, 15.600 crímenes relacionados con violencia doméstica y 40 víctimas conocidas de homicidios relacionados con pareja íntima o violencia doméstica. Este es el número más grande en la historia. Esto dejó a 47 hijos menores de edad sin sus padres debido a la violencia en la relación de pareja. Y en lo corrido de este año del 2024, al menos 12 personas han sido asesinadas debido a la violencia de pareja en Minnesota. Muchos de estos casos no se reportan debido al miedo de las agencias que aplican la ley, al estatus migratorio y a la falta de apoyo económico y dependencia financiera. Este flagelo definitivamente no discrimina raza, edad, sexo, religión u orientación sexual. Tengo conmigo a María, su nombre ha sido modificado por su seguridad y por proteger su identidad. Ella es habitante de la ciudad de Richfield y ella nos va a contar un poco sobre su historia. Fui víctima de violencia doméstica durante 11 años. Nunca denuncié el abuso por miedo a quedarme sola con mis hijos en un país desconocido, no poder trabajar por no tener documentos. En febrero del 2022, tomé la decisión de hablar sobre el abuso que sufría a una trabajadora de Mira Resources, y ella me explicó que hablara con enlace entre la comunidad y la policía de Richfield. Enseguida, la policía de Richfield se puso en contacto conmigo. Le expliqué todo el abuso que sufrí y decidí reportar a la policía. Estamos con el oficial Guevara del Departamento de Policía de Richfield y quiero que nos cuentes un poco sobre qué pasa cuando un vecino reporta gritos o golpes o algún disturbio o cuando una persona es víctima de abuso en su casa y quiere reportar. Okay. Cuando alguien llama al 911 y llegamos nosotros a su casa, apartamento o afuera o adentro donde sea, donde esté pasando el incidente de violencia doméstica, llegamos nosotros, separamos los grupos, aunque sea hombre y mujer con hombre, mujer con mujer o hombre con hombre, o no importa quién sea. Investigamos qué es lo que está pasando y buscamos saber si la persona o la víctima tiene golpes, rasguños, cortadas o heridas. Y tratamos de llegar a un punto o a un acuerdo para ver exactamente qué es lo que está pasando en respecto pues, de la violencia doméstica. Si es necesario, llevamos a una persona, prácticamente la persona que es el agresor, a la cárcel, y después de ahí van para la cárcel y un investigador empieza a investigar el caso. Okay. Cuando una persona es víctima de abuso, ¿se revisa el estatus migratorio? ¿Cómo es esa parte? No, eso nunca se revisa. No es para dejarlo saber, nosotros no trabajamos con ICE, no trabajamos con inmigración y no nos importa su estatus inmigratorio. Enseguida reporté a la policía, recibí ayuda de muchos centros, como Cornerstone y Esperanza United. Nunca me dejaron sola, fue un momento muy difícil, tanto para mí como para mis hijos. Estuvimos en tratamiento psicológico. Gracias a Dios, nuestras vidas cambiaron mucho. Ahora estoy trabajando, estudiando inglés, aprendí a manejar, saqué mi licencia de conducir
Mis hijos empezaron a subir sus calificaciones en la escuela. A mi hijo le nombraron 2 veces estudiante del mes en Richfield Middle School. Todo este proceso no ha sido fácil, pero ahora, gracias a Dios, me doy cuenta que tomé una buena decisión, tanto para la salud mental de mis hijos como para la mía. Mi consejo como víctima de violencia doméstica es que pensemos en nuestros hijos y en nosotros mismos, que denunciemos la violencia. Este no es un camino nada fácil, pero con ayuda que nos ofrecen en estos centros, podemos salir adelante. Estas organizaciones nos ayudan a cumplir con nuestras metas. Ahora mis hijos y yo vivimos más tranquilos. Bueno, y tenemos a Sanyase, que es intercesora de víctima de abuso doméstico de Esperanza United, y nos va a contar un poco sobre todos los recursos que ofrece. Esperanza United es una organización de bajos recursos que ayuda a la comunidad latina que está pasando por abuso doméstico. Nosotros somos las 24 horas, 7 días a la semana, incluyendo los días festivos. Nosotros tenemos diferentes tipos de recursos para la comunidad, como intercesoría. Tenemos un refugio que puede obtener hasta 6 personas con sus hijos, a donde tienen su propio cuarto, su propia habitación, tienen acceso a comida para hacer su lavandería, tienen una cocina, y es una casa a donde ellos pueden estar si es que lo necesitan. Es una casa de emergencia, o sea que cuando llaman a nuestra línea de crisis es porque el abuso está pasando en ese momento y no tienen a dónde ir. Nosotros también damos recursos a diferentes servicios, como por ejemplo recursos para un abogado de familia, un abogado para una orden de protección o un abogado para inmigración. También también apoyamos con cosas financieras que se necesitan, por ejemplo, a lo mejor el pago de una renta o apoyar a encontrar otro apartamento para su seguridad. También ayudamos con transicionar a otro hogar. Ayudamos con las órdenes de protección, órdenes de alejamiento, hacer un reporte de policía. Mucho tipo de abuso que hay en la comunidad. A veces como sociedad o comunidad latina pensamos que el abuso es solamente físico, pero el abuso no nomás es físico, también es verbal, emocional, sexual, financiero. Bueno, de pronto hablemos un poco sobre ese tipo de abusos. ¿Cómo se vería un abuso? Bueno, el abuso físico lo sabemos, pero en muchas ocasiones una persona puede imaginarse un abuso físico solamente cuando hay sangre. ¿Es el abuso físico o No, cómo se puede identificar un abuso físico? El abuso físico se ve diferente en diferentes relaciones. Muchas veces a lo mejor empieza con tirar objetos alrededor de uno, pegar paredes, pegarle a las puertas, causar un tipo de miedo. Por ejemplo, a lo mejor no te pega, pero está tratando de hacer una señal que te va a pegar, ¿verdad? O hablándote muy cerca de la cara. Muy cerca de la cara. A lo mejor te dice como tú no eres una buena madre, o te pintas porque te pintas, o no te pintas porque no te pintas, o a lo mejor no tienen acceso a cuentas bancarias. O si no, el abusador les dice dame mejor tu cheque y tú no ves ese cheque. El abuso sexual también se ve de diferentes maneras. Por ejemplo, a lo mejor tu pareja te dice quiero tener relaciones sexuales contigo y tú no quieres, pero esa persona sigue insistiendo hasta que finalmente te cansas y obvio tienes relaciones con tu pareja. O a lo mejor te dice pues es que es tu trabajo como mi mujer. Es una obligación, ¿no? Es una obligación, ¿verdad? El abuso se ve diferente
todas las parejas, y ese abuso muchas veces viene de cómo nosotros aprendimos a tener relaciones con otras personas. Lo aprendemos de nuestros familiares, de ver a nuestra mamá, a nuestros padres tener una relación. Y si en nuestra familia hay un historial de abuso, nosotros lo vamos a normalizar y lo vamos a repetir porque nadie nos ha dicho que se ve diferente o que se puede ver diferente. Y muchas veces es algo que aprendimos. ¿Cómo sentiste tú que estabas en una relación abusiva? Para mí era normal lo que estaba pasando. Mi expareja a mí me golpeó 3 veces, que me dejó sangrando. Yo pensaba que eso para mí era abuso, pero era constante el jaloneo: mira, no cocinaste bien, esta comida no tiene sal. Me agarraba el cuello cuando no le gustaba cómo yo cocinaba, o yo eso pensaba que era normal, pero ahora que estuve en estos centros me explicaron todo eso, me doy cuenta que también eso era abuso. Y el abuso es un círculo, es un patrón que vemos en nuestras familias, en nuestras relaciones. Primero a lo mejor es muy cariñoso, trae flores, te lleva a comer, empieza con cosas chiquitas: pues es que así no me gusta, lo hubieras hecho de esta manera, o mi ex novia lo hacía mejor, ¿verdad? Y después empieza con que ven a vivirte conmigo, te aísla de tu familia, te lleva a lo mejor a otro lugar a donde no tengas esas conexiones. A lo mejor te dice: no me gusta esa amiga, por favor, no la traigas por aquí, ¿verdad? Y empieza así con las cosas chiquitas. O a lo mejor te corre de la casa, te dice: no, quiero que te vayas, esta es mi casa. O a lo mejor te dice que la casa es de él, ¿verdad? O a lo mejor no te deja ir, y tú te quieres salir y esa persona no quiere. Ese fue mi miedo, porque las veces que él me golpeó así, que casi me mató, él fue que me dijo: si tú reportas, te vas a quedar sola con tus hijos. Y aquí a ti, como no vas a poder trabajar porque tienes a tus niños, el gobierno te va a quitar a tus hijos y te vas a quedar sola. ¿Y quién te va a cuidar, verdad? ¿Quién te va a cuidar? Que tenía. El que te van a quitar a tus hijos, y uno no reporta por ese miedo, porque empiezas a creer las palabras que el abusador te está diciendo. Y siendo inmigrante, no hablar en inglés, el sobrevivir de un día al otro, empiezas a pensar que sí es cierto. Empiezas a creer las palabras que te están diciendo todos los días. Además que todo el tiempo te están diciendo también que no sirves para nada, que no vas a poder, y entonces sí, se lo creen, ¿no? Se lo creen, exactamente, porque como que nos hacen sumisas y la autoestima de uno como mujer baja. Y uno se pone a pensar y dice: si reporto y de verdad no puedo. Ahí es que uno como madre que más se centra en los hijos. Como madre uno piensa más en la seguridad de los hijos. No, mis hijos están bien aquí, tienen techo, comida. Pero lo que uno no se da cuenta, ahora que estoy viendo yo la realidad de cómo pasé y cómo ahora están mis hijos, siento que tomé una buena decisión, porque mis hijos ahora están mejorando sus calificaciones, están más abiertos con otros niños, juegan, y antes eran asustados, veían al papá, se escondían. O mi hijo el más grande: mami, mi papi ya viene, quiero probar su comida, a ver si está salada, a ver si está dulce. Entonces ahora mis hijos están tranquilos, yo estoy tranquila, y pues siento que tomé una buena decisión. Y como latinos, nuestra familia es nuestro número uno, ¿no? Nuestros hijos son nuestros corazón. Un abusador va a usar una método, algo que es tan importante para ti para continuar con el abuso. Y si él ve que con tus hijos te puede manipular, ¿verdad? Lo va a hacer, porque él ya aprendió eso de ti. Una persona que es abusiva ha pasado por abuso ellos mismos, entonces repitieron porque no pudieron sanar esas heridas. Muchos de los niños que crecen en abuso, las estadísticas los dicen que puede ser posible que un niño que crece en abuso se convierta en el abusador o se convierta en víctima.
Y eso quiere decir que obvio esto es algo generacional, que pasa, que se lleva de una familia a otra. Si viene de nuestros papás, ¿de dónde lo agarraron, verdad? ¿De dónde lo aprendieron? De nuestros abuelitos. Y nuestros abuelitos, ¿de dónde lo aprendieron? Muchas de este tipo de abuso y de esta conversación que estamos hablando, a veces se los olvidamos del daño que la colonización ha hecho a nuestra comunidad, porque en realidad de ahí viene. Cuando vemos a nuestros papás no poder proteger a sus hijas, a sus esposas que fueron violadas en frente de ellos, ¿verdad? Que ese poder se les quitó y ahora pues me están haciendo daño a mí afuera de mi casa. Muchas veces lo vemos, es como que pues yo me voy y me salgo, ¿no? Porque no quiero estar aquí. Y a lo mejor te fuiste con un tío, una tía, un amigo. A lo mejor esa fue la primera vez que te saliste. Y después había otro evento a donde él te decía, ven, regresa conmigo, voy no va a a pasar. Sí, eso es lo que está ya pasando. No va a volver a pasar, por favor. Te lo prometo. Llamas a 911, vuelve a ocurrir, tú te vas, regresas otra vez porque te dijo lo mismo, o a lo mejor eres financieramente dependiente de esa persona porque esa persona ya ha hecho un sistema dentro del núcleo familiar para que sea así, ¿no? O sea, quédate en la casa porque los niños te necesitan. No puedes ir a trabajar porque los niños te necesitan. O ve a trabajar y nomás trabaja por 4 horas, pero después tu cheque se le va a él y tú no tienes acceso a las cuentas bancarias o no sabes cuánto hay. Definitivamente vemos que pues con María hubo un caso definitivamente exitoso porque ella ya está mucho más tranquila, ve la diferencia con sus hijos, ve la diferencia, yo puedo decir que de cuando la vi hace 2 años por primera vez ahora, ella se ve mucho más segura y brilla con su luz propia. Pero cuéntanos un poquito de cómo son ese tipo de experiencias también para Esperanza United cuando ya han trabajado con muchas víctimas y que ven que sí es un paso, que es un paso posible, que no tienen que estar ahí todo el tiempo y que pueden denunciar y que pueden salir adelante solas. Sí toma mucho tiempo para una víctima que denuncie, especialmente como inmigrante hay ese miedo inmigratorio. Pensamos que si hablamos los van a deportar, los van a arrestar, los van a hacer algo, ¿verdad? Y la realidad es que no es así. El sistema está ahí para apoyar en momentos como estos, a donde hay abuso físico. Ellos la policía específicamente, no les importa el estatus inmigratorio de una víctima. No les van a preguntar cuál es su estatus inmigratorio. Ese viaje de sanación. Muchas de las víctimas que han pasado por Esperanza United les puede tomar 1 año, les puede tomar 2 años, porque hay una orden de protección, hay un caso de familia, a lo mejor hay un caso criminal también pendiente, puede haber casos de protección de menores abiertos, porque a lo mejor el niño o la niña estaba ahí viendo el abuso. Y durante estos procesos estamos viendo cómo las víctimas se abren y empiezan a ver y analizar todo lo que han vivido y tratan de encontrar una manera de sanar. Y algo que me gusta mucho de mi trabajo es ver que ellas tengan con quién hablar. Muchas de las víctimas han sido aisladas, no tienen ese apoyo de su familia o no tienen amigos porque el abusador ha hecho su trabajo de aislar a la víctima. Y entonces para que nosotros vengamos y que tengan la confianza en decirnos qué es lo que está pasando, en hablar de esas conversaciones que tratamos no tener y también de ellos tener con quién hablar y con quién poder sacar esas emociones. Es muy bonito verlo, que ellas pueden hacerlo solas, y creo con ese apoyo
no nomás es lo financiero, no nomás es apoyo sistémico, pero el apoyo emocional creo que es lo que más ayuda a muchas que han pasado por Esperanza United, porque se sienten que alguien las está escuchando. Creo que como inmigrantes muchos de nosotros los sentimos silenciados por el sistema, por nuestro estatus inmigratorio, y ver que ellos tengan con quién hablar, que alguien las está escuchando, me da mucha alegría de poder ser ese contacto. Oficial Guevara, ¿hay algunas señales de pronto de una relación de pareja que tengamos que tener en cuenta cuando de pronto está en una relación y está comenzando a no ser saludable y comienza a ser algo vicioso con el tema de la violencia doméstica? Las señales más comunes que yo he visto pueden empezar con celos, control, y en control yo hablo pues y digo cuando una pareja trata de controlar cuándo salen de la casa, cuándo entran, con quién hablan, con quién están hablando por teléfono. Esas son unas señales más básicas, pero también se puede elevar a algo más severo como amenazas, como te voy a pegar, te voy a correr de la casa, te voy a matar. Eso es lo más severo y lo más peor que pueda pasar. Pero pues como yo digo, uno tiene que reconocer todas esas señales para tratar de evitar violencia doméstica. Entonces, de nuevo, sí se puede. Podemos denunciar, podemos reportar. Muchos números bajan, pero no sabemos si es porque no se están reportando. Lo más importante es reportar, lo más importante es conocer más sobre este tema. Siempre estamos hablando de no necesariamente tiene que ser para mí, de pronto una amiga, una prima, una vecina viene a contarnos algo o nos menciona algo y debemos comenzar a identificarlo para saber cómo ayudarle. Y el hecho de conocer de este tipo de organizaciones es un buen paso. De nuevo, de pronto no para usted, pero para alguna persona de su familia o alguna amiga. Y nomás para terminar, nosotros somos confidencial, o sea que nosotros no vamos a contarle a nadie que la persona ha hablado con nosotros. Si no quieren, si llaman a nuestra líder de crisis y no quieren dar su nombre, está bien. Nosotros no necesitamos que den su nombre, nosotros solamente queremos apoyarlas y darle los recursos que ustedes, que muchas víctimas necesitan y que obvio no es algo que tienes que hacer sola. O sea, ya sé el número de teléfono. 651-772-1611 es las 24 horas, 7 días a la semana, incluyendo los días festivos.